Muy buenos días para todos, ¿qué tal? Qué gusto estar otro domingo más aquí en la pantalla de la tele. Desde ahora y hasta las 9 de la mañana vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con el sector agropecuario. Ahora también en simultáneo por AM970 Radio Universal, a quien también saludamos a partir de este momento. Hoy vamos a estar hablando de las proyecciones del stock ganadero y las perspectivas para el sector cárnico en base justamente a estas proyecciones. Vamos a hablar de un trabajo que presentó en las últimas horas Esteban Montes para el Instituto Plan Agropecuario. Vamos a hablar de eso. Vamos a comenzar ya a presentar a los invitados en el día de hoy. Rafa Tardáguila, buen día, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, un saludo, bueno, para todos los que nos ven y para todos los que nos escuchan entonces por Universal. A través de Universal. Hoy en tu salsa con este tema, Rafa. Hoy es lindo, es un tema lindo. Hoy te lucís, hoy te lucís. Vamos a presentar al doctor Álvaro Ferrés, director ejecutivo de AUPSIN. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Buen día y muchas gracias por la invitación. La segunda vez que venís, ¿no? Es verdad, ¿Sí? La segunda vez que participo, la verdad que lo felicito porque hace como un año y pico de esa... Sí. Y veo Exacto. que vienen creciendo y me alegro mucho. Bueno, gracias Álvaro. Vamos a presentar también al ingeniero agrónomo Alejandro Berruti, director de United Breeders and Packers. Alejandro, gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo aquí. Gracias por la invitación. Bueno, con los compañeros que hay acá va a estar linda la mañana. Está asegurada, sí, seguro, sin duda. Y vamos a presentar también al ingeniero agrónomo Esteban Montes, quien es técnico del Instituto Plan Agropecuario y que en definitiva es un poco la base de con quién vamos a estar hablando el día de hoy. Esteban, gracias por venir. Bueno, buen día Juan, buen día para todos. La verdad que es un compromiso el que me estás poniendo, pero bueno, vamos a tratar de aportar la información que tenemos. Bien, gracias a los cuatro por estar y como siempre, Andrés Ollenar, gracias por estar otra vez y ya vamos a comenzar a hablar los temas con vos. Buen día, Juan. Bien, nos vamos a ir presentados por Clipex, vamos a ir al destacado de la semana, en este caso vamos a estar hablando sobre la valorización de la tierra. ¿Te enteraste que ahora podés comprar cualquiera de los cepos Clipex hasta en 24 cuotas sin intereses? Y las mangas y alambrados incluso podés pagarlas hasta en 5 años. Haga el clic. Use Clipex. Bueno, Andrés, y vos al informe le pusiste la tierra se valoriza. Sí, efectivamente, tomando en cuenta la última información que publicó DIEA sobre los arrendamientos de tierras del ejercicio 2021, ahí claramente vemos una tendencia al alza en los arrendamientos de las tierras. La superficie arrendada el año pasado se mantuvo estable en el eje de las 900.000 hectáreas. Los contratos aumentaron un 9%, fueron 5.543 contratos los que se pactaron el año pasado. El monto operado tuvo un aumento del 25%, fueron 122 millones de dólares lo que se operó. El precio promedio de la hectárea arrendada del año 2021 fueron 134 dólares, un aumento importante de 25% respecto al año previo. Efectivamente tuvimos ahí quizás un ejercicio en los últimos 3 años, el 2020, 2019, 2018, con los arrendamientos bastante estables en términos de dólares por hectárea. Efectivamente esto está vinculado a lo que pasó y lo que hemos comentado también en algún otro programa sobre la valorización de los commodities en general, la carne, los granos en el último año claramente. Y eso efectivamente también se ve reflejado en los arrendamientos y también en los precios de compraventa que ha informado DIEA en su momento. Todavía no estamos en los precios, a pesar de esta suba importante, en el año 2014 teníamos 174 dólares de promedio por hectárea de arrendamiento, o sea que todavía estamos un escalón por debajo. Quizás para tener una aproximación más a lo que está pasando hoy en el mercado, tomemos el precio del segundo semestre, que fueron 155 dólares, con un pico ahí en el tercer trimestre, sobre todo pensando en lo que fue la última siembra de cultivos de verano, que estamos terminando obviamente de levantar ahora en estos días. Si vamos un poco a cómo fue el comportamiento de esos arrendamientos, el área ganadera tuvo una retracción del orden del 11%, es obviamente la Vamos a la siguiente placa. En la siguiente placa vemos entonces la foto de los arrendamientos. Exactamente, ahí tenemos un valor medio por hectárea de 71 dólares, que fue lo que arrojó el precio de la tierra arrendada en el ejercicio pasado. Después tuvimos obviamente en el sector agrícola ganadero un precio más alto, del orden de los 153 dólares por hectárea.
El agrícola, $324 por hectárea. Ahí claramente hay departamentos como Soriano, Colonia, Río Negro que tienen precios por hectárea con valores sensiblemente por encima del promedio, ¿no? Estamos hablando acá del eje de los $270, $220 por hectárea, más o menos en ese entorno. Un dato interesante también es que arrojó que la superficie arrendada de contrato de más de $300 se multiplicó casi por 4, ¿no? 3,5, pasó de 28.000 y pico de hectáreas a 102.000 hectáreas el último ejercicio. O sea, claramente acá, sin duda, que el envión agrícola tuvo que ver en este incremento, que obviamente es las tierras que se pagan en mayor valor respecto a otros rubros. Y también un dato interesante que arrojó la última encuesta de IDEA fue que el plazo medio de los contratos para las superficies mayores, por plazos mayores, perdón, se extendió un 26%, plazos de 4 o 5 años, o sea que también hay una tendencia creciente a rentar por plazos mayores. Quizás obviamente los que están en el rubro quieren aprovechar para tener más seguridad sobre un recurso que es finito y que hay mucha competencia. Y bueno, quizás también para los que están arrendando fue un buen negocio hacerlo a los valores que estaba pactando el mercado del año pasado. Andrés, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a ir entonces al tema de la semana. Es presentado por Zambrano y Compañía, primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Haga solo buenos negocios con Zambrano. Vamos a hablar entonces, como decíamos, sobre las proyecciones del stock y las perspectivas para el sector cárnico. Zambrano Haciendas, campos, insumos, remates por pantalla, equinos, lanas, propiedades, inversiones agropecuarias. Zambrano y Compañía, un lugar de buenos negocios. El Instituto Plan Agropecuario realizó sus estimaciones de stock para el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022, destacándose que se ubicaría en 11.700.000 cabezas, unas 200.000 a 250.000 reses menos que en el ejercicio anterior. Sumando exportación en pie, faena y mortandad, se estima que 3.200.000 reses saldrían del sistema, al tiempo que ingresarían unos 2.900.000 terneros. La baja del stock responde a la menor cantidad de vacas de invernada y de novillos de más de 3 años, los cuales llegarían a niveles mínimos históricos. La cantidad de vientres no se movería, ya que ingresó al rodeo la generación más grande de vaquillonas, correspondiente a los 3 millones de terneros de hace un par de años atrás, las cuales ingresan hoy al rodeo como vaquillonas de 2 años. Otro elemento para destacar de esta proyección es que el stock se vuelve cada vez más criador y con categorías más jóvenes, lo que, si se suma a los datos de preñez presentados días pasados, que arrojó un porcentaje de 80%, permite pensar en un futuro promisorio para el sector. Cabe destacar que también, según datos del Plan Agropecuario, en el caso del ternero, el valor de este ejercicio está casi un 60% por encima del promedio de los últimos 20 años, y en el caso del novillo gordo está un 70% por encima. Bueno, ahí teníamos el tema planteado, quedó arriba de la mesa, el informe de nuestra compañera Mercedes Sabín. Y hoy vamos a cambiar un poquito, habitualmente arrancamos con Rafa, que es el que da el puntapié. Hoy vamos al creador del informe, justamente, que lo elabora para el Plan Agropecuario. Bueno, Esteban, ¿qué tenemos para decir acerca de lo que son justamente las proyecciones? Y bueno, en cierto modo el informe lo comentaba, de acuerdo a la faena que se va a dar en el ejercicio, que va a andar en torno de 2.700.000 cabezas, capaz un poco más, un poco menos. Eso da un promedio desde lo que es el principio de año hasta ahora, o sea, para los 6 meses, del orden de 52.000 reses, un poquito más. Cosa que nosotros en un principio habíamos proyectado más sobre 55.000 reses, pero bueno, anda por ahí. O sea, un nivel bastante importante de extracción, con unas 200.000 cabezas, que es lo que va a haber probablemente de exportación en pie. Y bueno, eso da las cifras que mencionaban ahí, de unas 3.200.000 cabezas que van a salir del sistema. La cantidad de terneros ingresados, en base a los datos que yo siempre manejo, que son los datos de INIA 33, proyecto del taller de gestación, proyecto lo que es, que esto no es este último que hubo, sino el anterior. Claro. Son los terneros que nacieron en el ejercicio, que van a andar en el entorno de los 2.900.000. Capaz que haya alguna sorpresa ahí, pero lo veremos. Eso disminuye o no, en la medida que sea más o menos, va a disminuir o no la cantidad, la diferencia con respecto
al año pasado, en el total, ¿no? Lo interesante de esto es que cuando nosotros miramos hacia adentro de lo que es el stock queda espectacular, en el sentido de que las vacas de cría se mantienen y se empiezan a achicar lo que son las categorías más adultas, novillos de más de 3 años y vacas de invernada. Eso van a llegar a niveles mínimos del orden de 200.000 reses, 250.000 reses. Entonces va a quedar un stock criador, porque el resto de las categorías se mantienen todas, un stock criador y joven. Entonces, que ese es el desafío que enfrentamos para adelante con un stock de ese estilo, ¿no? Pero esos son, en términos generales, los números gruesos. Bien, Rafa. Y bueno, lo decíamos la semana pasada aquí, ¿no? Estamos terminando el mejor ejercicio de la historia de la ganadería porque se combinan los precios más altos de la historia con la extracción mayor de la historia también. Anteriormente, en épocas, por suerte, pasadas, cuando se daba un proceso de salida muy importante de animales del sistema por más faena, era por una liquidación, porque había una seca tremenda. Bueno, ahora el argumento, la razón por la cual salieron son porque valía tanto que la gente apuró la terminación y apuró las ventas. Eso no sale gratis, eso va a determinar, como decía Esteban, una disminución del rodeo respecto al que había el año pasado. A mí los números me dan un poquito más de caída, unos 300.000, 350.000 animales menos que el año pasado, que fueron 11.910.000, pero no importa, ¿no? Eso lo sabremos en un par de meses cuando esté el dato. El asunto es, ¿va a caer el stock? Ahora, ¿eso es preocupante? Yo creo que no. A mí me preocuparía, o me preocupaba, antes de conocer el dato de preñez del taller de gestación de línea de la semana pasada, ¿no? Porque si no había una reacción por el lado de un incremento de la tasa de gestación y por lo tanto de la tasa de destete, tanta salida de animales del sistema no iba a ser compensado con un ingreso mayor. 3-4 puntos más de tasa de destete, bueno, de alguna manera va a permitir que, no este año, porque este año ya está jugado, el año que viene, cuando contabilicemos los terneros de 2023, los que van a nacer ahora en la próxima primavera, van a ser nuevamente del entorno de los 3 millones de animales. A mí me da que el rodeo de cría se va a achicar este año porque la salida de vientres es mayor de la cantidad de animales que entran. Pero eso va a ser compensado por esa mayor cantidad de vacas preñadas, ¿no? El mayor porcentaje de destete, y vamos a estar nuevamente en el entorno de los 3 millones. Vamos a tener un rodeo que es más eficiente, como decía Esteban, un rodeo más joven y más criador, que es la maquinita de producir, y después hay que acelerar los procesos lo más rápido que se pueda para que ese animal llegue a la edad y al peso de faena lo antes posible para que salga del sistema. Le tiraste un centro ahí a Álvaro. casi pronto. Álvaro, ¿cómo ves estos números? Y bueno, coincido con lo que dijo Esteban y Rafael, que obviamente para el Uruguay son buenas noticias. O sea, el Uruguay tiene una faena récord y de una manera genuina, porque es por negocio y no es por liquidación. Yo creo que eso es lo más importante que podemos rescatar. Y el desafío, lo que está planteado acá, ¿es posible mantener esto y crecer? Y yo creo que sí. El Uruguay está preparado para mantener este stock, esta faena, y está preparado para crecer. Los cambios son los que se están dando. Lo que tiene que hacer es, de alguna manera, crecer el rodeo de cría. El otro desafío es hacer más eficiente el rodeo de cría, porque el 80% que nosotros estamos contentos como resultado del taller, si nos comparamos con el mundo, es bajo. Y yo cuando digo... Hay mucho para crecer todavía. Hay mucho para... Y hay que compararse con los que son mejores. Y ahí yo me voy a un caso Australia, donde con 10 millones y pico de vacas están en 8 millones de terneros. O sea, hay mucho para crecer ahí, en lo que es el porcentaje de preñez. Y después, otro número que no es menor es las pérdidas entre la preñez y el destete, que Uruguay está en el 8-10%. Y yo creo que eso es un gran desafío donde habría que investigar más, porque hacemos un gran esfuerzo para preñar la vaca, tenerla preñada, y de pronto, cuando vamos a destetar, perdemos el 10% de los terneros. Y por el otro lado, el desafío de acelerar los ciclos productivos. Y en nuestro caso, obviamente, los corrales de engorde, entiendo que es parte de la respuesta. O sea, los corrales de engorde son un acelerador de los ciclos productivos, acortan mucho los tiempos, extraen mucho del sistema, produce un animal pesado rápido en el tiempo, y yo creo que eso es lo que va a mejorar la tasa de extracción de nuestro país. Por lo tanto, entiendo que está
muy lindo para que el Uruguay se despegue en eso que muchas veces nosotros estábamos trancados y pasamos lo que algunas veces hemos hablado de un Uruguay especulativo, un Uruguay productivo, donde producir más es más negocio que especular. Y eso para mí es el mejor escenario. Bien, Alejandro, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de broker, ¿cómo ves justamente este panorama? Y bueno, yo creo que esto es lo que estamos viendo hoy, estos números que todos festejamos y nos deja contentos, es producto de señales que recibe el sistema productivo, ¿no? Señales de una industria hacia el invernador, hacia los criadores, hacia los invernadores de producción intensiva, y también hay una señal del sistema criador, que es la máquina que genera esto. No solo por parte de las distintas industrias, sino también lo que fue la exportación en pie, ¿no? Que fue si bien en su momento fue criticado que se nos iban los animales en pie, y eso no iban a estar la escalera de novillos más adelante, hoy está la prueba que los novillos están, y cuando los valores sirven, la gente se dedica a un negocio o al otro. Pero todas las puertas están abiertas, y tener las distintas puertas abiertas, distintos mercados, es lo que el mercado quiere para producir, tener libertad de opción y poder salir al mercado con distintos productos en distintas categorías. Que haya mercado, eso es lo más importante también. Bien, perfecto. Quedó planteado y presentado el tema, podríamos decir. Nos vamos a ir a la primera pausa, ya en el bloque siguiente vamos a hablar mucho más de esto. Síganos en nuestras redes, en Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI. Además se pueden ver todos los programas anteriores en el canal de YouTube, como Gente de Campo. También en tele12.com, y ahora también les decimos que estamos en simultáneo a través de AM970 Radio Universal. La pausa y ya volvemos. En Indarte y compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Ya estamos inscribiendo e inspeccionando para el próximo remate de Plaza Rural. Y recuerde, porque tenemos los compradores, la mejor opción para vender su invernada y cría es Indarte y compañía en Plaza Rural. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural, más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Estamos hablando de las proyecciones del stock ganadero de nuestro país y las perspectivas que éstas dejan para el sector cárnico. Escritorio Di Santi Limitada, exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada, desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Bueno, seguimos hablando del tema, Rafa. Yo creo que uno de los aspectos más interesantes de esto, la ganadería uruguaya está pasando de una ganadería subdesarrollada a una ganadería desarrollada, ¿no? Como decía recién Álvaro, bueno, vamos a compararnos con los mejores de la clase, con los australianos o capaz que con los estadounidenses. Vamos camino a separándonos de la tradicional ganadería de esta parte del mundo a parecernos a otras mucho más desarrolladas. Y hay algunos indicadores que son bien interesantes. Yo en algunas oportunidades he discutido con alguna gente, sobre todo con gente de la industria, que a veces se quejaban de que las señales que se daban en el mercado no llegaban al sector productivo. Y no es que no lleguen, es que la ganadería tiene sus plazos y sus tiempos son bastante largos, entonces a veces hay que mirar con un panorama más largo para darse cuenta cómo es que está impactando. Yo sacaba, preparando este programa, algunos de esos números que son elocuentes de cómo la ganadería está respondiendo a las señales del mercado, que van desde que se liberó la exportación de ganado en pie a mediados de los años 90 hasta la fecha, ¿no? Desde entonces con la apertura de los mercados y bueno, y ahora con las señales y la atracción que hace el mercado de China. Pero, por ejemplo, algo de lo que decía Esteban hace un ratito, los novillos de más de 3 años a mediados de los años 90 eran 800.000. Era la principal categoría que se faenaba.
El año pasado eran ya menos de 300.000, menos de 400.000, perdón, y van a seguir cayendo sin duda. La proporción de vaquillonas de 2 a 3 años respecto a las de 1 o 2, o sea, las que seguían sin entorarse cuando cumplían 2 o 3 años, eran el 60% a mediados de los años 90. Eran el 37% del año pasado. O sea, o se engordaron en los corrales de engorde o se entoraron, pero la proporción que pasó a ser vaquillona de 2 o 3 años sin haberse entorado bajó drásticamente. El rodeo de cría, lo que decía Esteban, pasó, si sumás las vacas de cría y los terneros, eran poquito más de la mitad del rodeo a mediados de los 90. Son el 62-63% del rodeo en este momento, ¿no? Aumentaron en proporción de forma significativa en este periodo. Uruguay está pasando a ser una ganadería de esas que de bases sólidas donde sostenerse. Sí, coincidís obviamente con esos números, Esteban. Sí, coincido. Y además hay una cosa que es importante que lo mencionaban hoy. Hoy cuando uno mira las cifras para atrás, empieza a ver algunos momentos de picos de faena. Esos picos no se correspondían como se corresponde ahora, con un alza muy importante de novillos. Cuando uno mira, el que empujó ahora son los novillos, no es el resto. Algo las vaquillonas también, que eso está subiendo bastante. Si nos vamos para atrás, como decía Rafael, esto viene ya desde hace tiempo. Son señales que se vienen dando. Lo primero que reacciona es la invernada. Y desde el 2011 hasta ahora, cuando uno mira los precios del ternero, por ejemplo, tiene una variabilidad que es menos del 10%. Cuando uno mira del 2011 al 2000, la variabilidad era del 35%. En un negocio donde vos tenés un producto al año y medio y que tu negocio, o sea, tus precios varían un 35%, es tremendo. Es bravo de invertir. Si nos vamos más atrás en el tiempo, la variabilidad era del 53%. Entonces, ¿cómo va a reaccionar la cría? Ahí es imposible. Ahora están dadas las condiciones y lo que estaba faltando ahora a esa estabilidad de precios es que la rueda girara, o sea, que lo que se produzca salga. En un momento se habló de producir 3 millones de terneros y yo decía, pero si no se faena eso, ¿qué vamos a seguir acumulando terneros? No. Y además el criador sabe que cuando genera mucho, lo van a matar. Jugaban en contra. Eran 3 millones que te jugaban en contra en el precio. Exacto. Entonces ahora están dadas todas las condiciones justamente para decir, bueno, vamos arriba porque la rueda empezó a girar, que es un poco lo que decía Álvaro, en el sentido de que cuando nos miramos a Australia, no solamente genera terneros, la extracción es del 30 y pico %. Entonces cuando vos ves que la rueda gira, pasa en cualquier negocio. Cuando la rueda gira, la cosa funciona. Y eso es lo que está pasando hoy. Álvaro, ¿cómo lo ves? Y bueno, yo creo que... ¿Y qué papel ha jugado en ese giro de rueda el corral justamente, y en esa velocidad del corral? Si suponemos que ya llegamos a este estándar de faena 2.700.000 y eventualmente queremos seguir creciendo, o sea, mejorar la extracción, llegar a un 30 o 30 y pico % como Australia, el protagonista del cambio son los corrales de engorde. En Australia, acá y en los países que juegan en esa cancha. Menos del 20 son sistemas extensivos, 20 y pico % empezás a tener incidencia en los corrales de engorde, y más de 30, un gran porcentaje es de los corrales de engorde. Es el que asegura y te acelera los ciclos de producción. Entonces, el Uruguay se está yendo a una ganadería donde el porcentaje de animales provenientes de sistemas intensivos va a superar al porcentaje de animales provenientes de sistemas pastoriles, de animales de calidad, llamémoslo novillos y vaquillonas. Y el Uruguay va camino a eso y los corrales de engorde son los que están haciendo protagonistas del cambio. Y es lo que está pasando. Y está bien que pase. Y hay otra cosa, que esto no tiene marcha atrás. ¿Qué quiere decir no tiene marcha atrás? Nosotros ya llegamos a un nivel de faena y ya nos comimos los stocks de las cosas viejas, como decían ellos, que la única manera que hay ahora para mantener la faena y mantener la industria, porque la industria no solo está la que está, sino que está invirtiendo en crecer aún más y se está invirtiendo en nuevas industrias, que nos están dando la señal de queremos faenar más. Por lo tanto, si quieren faenar más, si hay un retroceso en los ciclos de producción, va a ser imposible. Entonces, llegamos hasta acá, no tenemos marcha atrás y el desafío va a ser seguir intensificando la producción. Ese es nuestro punto de vista. El 60% de los novillos que se faenaron en el ejercicio que terminó ahora el jueves pasado eran novillos de 2-4 dientes, ¿no? Y a eso hay que agregarle los dientes de leche. Bueno, ahí está. ¿Se va a cuánto? ¿A 70? El 70% son 900.000 novillos que salen y eso no, o sea, para sacarlo de pastura a un animal de eso tiene que
comer pradera desde que se desteta hasta que se faena. Porque estás hablando de una ganancia del orden de 500 gramos por día y eso para ser promedio tiene que estar en pasturas mejoradas gran parte del tiempo. Cosa que es bastante complejo. Es bastante complejo y si no se ayuda con el corral, que son los últimos 120 días, que a uno un poco baja, ahí baja la ganancia. Lo importante de lo que decía Álvaro es que todos sabemos lo que ocurre con las pasturas mejoradas en este país, ¿no? Si no está vinculado a un área agrícola como lo que es el litoral sur, en el resto del país el área agrícola, el área de pasturas, desarrollarlo, salvo el Loto Rincón, que ha hecho un desarrollo muy importante, pero después si no es complicado hacerlo. Entonces el hecho del corral lo que tiene es que le saca presión a las pasturas y formar ese novillito de hasta 400 kilos es un bicho muy eficiente que a pastura se hace. Después el sacarle la presión de terminar ese novillo en pasturas es un ciclo que para mí cierra muy bien. Alejandro, ¿y los mercados qué están pidiendo, digamos? ¿Cómo lo ves? Y los mercados te piden más y más. Hoy lo bueno que ha tenido Uruguay es un tema de valorización de los cortes, ¿no? Antes era netamente tomador de precios. Hoy es elige dónde vender. Desafortunadamente tenés un mercado que absorbe el 59%, 60% de lo que Uruguay exporta y esa dependencia no está buena. Pero tenemos más de 130 mercados a los que podemos ir y elegir, donde el proceso de la producción cárnica te lleva a desarmar el animal y venderlo en los mejores mercados a los distintos valores. Y eso es que Uruguay tenga la cancha bien abierta y la demanda que te golpea la puerta todos los días y elijas, eso es una de las señales que también a nivel industria se recibe y es la que le permite seguir invirtiendo e incrementando la producción, ¿no? Pero volviendo a los 11.700.000 y festejamos el nivel de extracción, ¿cómo hacemos para crecer arriba de esos 11.700.000? ¿Cómo nos vamos a los 12? A ver, Álvaro, Esteban. No sé si es necesario irse a los 12. Yo creo que a mí me dan las cuentas de que el año enero, o sea, con el diagnóstico de gestación del taller de INEA 33 de ahora, a mí me da que es probable que se produzcan entre 3.80.000, 3.100.000 terneros. Eso es lo que a mí me da de acuerdo a las cuentas. Lo que está pasando es que la diferencia entre el porcentaje de preñez que sale del taller y lo que realmente sale como marcación se está achicando. No es por lo que decía Álvaro, no es que disminuya, sino porque hay entores que se alargan, entonces la diferencia entre esa muestra, que son 400, y el resto se empieza a achicar. Entonces empiezan a haber más terneros y hay terneros durante gran parte del año. Entonces eso puede ser que achique un poco y por eso es que a mí me puede llegar a dar eso de los 3.100.000 terneros. Cuando se genera eso, y bueno, ahí... a ver, tampoco vamos a ir a generar 3,5 millones de terneros de un día para el otro. Creo que después en el correr del tiempo lo que va a ir pasando es que va a ir aumentando el rodeo de cría. Yo tengo hechos algunas proyecciones que si andamos con 3.450.000 vacas o 3 millones un poco más, ahí con algunas modificaciones en el porcentaje de procreo nos va a dar en torno de esos 3.100.000 terneros. Y ahí sí vamos a estar con capacidad para faenar eso. Y es como decía Alejandro hoy, la exportación en pie siempre funciona como un piso, ¿no? Sí, claro. Y si el resto puede competir, que compita. Esa es la idea de todo esto, ¿no? Entonces, si se puede llevar todos los 3.100.000, que en cierto modo la industria tiene capacidad para faenar más de 3 millones de cabezas, y bueno, que se lo lleve. Álvaro, y hoy el negocio del corral está bueno, ¿cómo está? ¿Cómo ven hacia adelante? ¿Da para seguir traccionando en este sentido? Primero de todo la respuesta es sí, y me gustaría complementar un poco lo que decía Esteban. De alguna manera hay que hacer también más eficiente el rodeo de cría. Y ahí hay otro desafío, porque con 4,5 millones de vacas podemos tener más terneros. Hay que hacerlo más eficiente. Yo te mencionaba hoy el tema Australia, se puede destetar más.
Cuando el ternero está valiendo, te aseguro que todos nos estamos preocupando de ver cómo no se nos mueren terneros. Y yo creo que ahí hay una gran respuesta tecnológica que podría contribuir a mantener estos niveles de faena. Si ahí además disminuimos la edad de entore de las vaquillonas, mayor proporción de vaquillonas de 15 meses entran al rodeo, es probable acercarnos a los 5 millones de animales entorados. Y con un porcentaje de otros, pero soñemos, como yo dije hoy, Australia, capaz que podemos llegar a los 4 millones. ¿Por qué no? Yo no estoy preocupado que se importe vientres preñados, como dicen algunos. Eso no es una preocupación. La preocupación es nosotros hagamos más eficiente el rodeo. De hecho, hoy se está faenando muy poca vaca preñada. Y porque el negocio es bueno, entonces no vale tanto la pena faenarla. Pero, perdón. Bueno, yo lo que te iba a decir es que el porcentaje del resultado del taller pasado puede ser parte de esto. O sea, la señal comenzó a darse... Claro, el asunto es... Y el productor, bueno, perder un ternero son 500 y algo dólares, ¿no? Sí. Perder un celo. El asunto es transformar estos números, este número, tan buen número que para lo que es la realidad uruguaya, porque si los comparás, si los australianos tienen ese dato, se matan, ¿no? Claro. Para nosotros es un gran número, el asunto es transformar este número en tendencia, ¿no? Que no sea algo esporádico, sino que sea algo, una tendencia que en el mediano y largo plazo se sostenga y siga incrementando. Es que el Uruguay ya está en un cambio y los propios productores ya estamos en un cambio. Los productores que estamos hoy no somos los mismos que estábamos hace 10 años ni hace 15, se cambió el sistema. Sí. Hay otro protagonista en el agro, hay otra inversión en el agro, hay otro dinero en el agro, hay otra respuesta en el agro. El sistema está funcionando distinto, está cambiando muy rápido y en realidad si no cambiamos lo que estamos ahí, nos cambia el sistema. Por lo tanto, da la sensación que el Uruguay, de la mano de los mercados y de la mano de esta posibilidad de colocar la carne en muy buenos valores, está acelerando su proceso de cambio. Y ahí los corrales de engorde, para contestarte la pregunta que tú me hiciste, son los protagonistas de ese potencial preparador de ganado gordo en calidad y en cantidad. Es inevitable además el crecimiento de los corrales de engorde, además por la competencia de la agricultura por tierra. ¿No? Es muy atractivo hacer una hectárea de trigo ahora en invierno o una hectárea de soja con los actuales precios. Y bueno, y sigue siendo un muy buen negocio la terminación de animales. Y bueno, tenés la posibilidad de hacerlo concentrándolos en un lugar chico y ocupando esas tierras para hacer chacra. ¿Me ibas a decir algo? Sí, ahí es donde está un desafío que tiene grande, porque hoy, este año, por ejemplo, vamos a tener un área bastante importante de agricultura de invierno, ¿no? 700 y pico de mil hectáreas. 750.000 hectáreas. Sí, por ahí es lo que se está manejando, es importante, la soja va a pegar un salto, entonces hay competencia por ese lado. Pero además hay alguna cosa que, comentando lo que mencionaba Álvaro, yo no tengo duda que en la medida que las señales, y por eso el tema de que los mercados estén, de que las señales se sigan manteniendo, el stock va a seguir subiendo y la marcación va a seguir subiendo. No es una cosa de un día para el otro porque hay que ordenar primero la caza a nivel de lo que es las recrías y en eso ahí donde van las pasturas que van a tener que jugar un rol muy importante porque todos sabemos cómo están más o menos a nivel de las terneradas, las hembras, lo desparejo que es y para ordenar eso no se ordena de un día para el otro, entonces lleva su tiempo. Alejandro, ¿las señales cómo son? Las señales del exterior son buenas, van y vienen según los meses del año en las distintas alternativas, pero hoy con el Uruguay de hoy ha cambiado obviamente con el del pasado, porque antes lo que vendíamos era cortes de carne. Hoy la integración industrial de los productos que está llevando el exterior no solo es carne, sino también nos están llevando los huesos. Y eso en la valorización del animal es muy grande. Antes lo que se generaba de harina, carne y hueso, que después se complicó la comercialización de esos productos por la vaca loca, hoy esos subproductos se han dejado de mal vender y se valorizan adentro de un animal, porque se venden las patas, las manos, el espinazo, las caderas, todo tiene un valor y valores muy significativos. Hoy te diría que un hueso de un vacuno vale más que un corte de pollo.
Con esto nos vamos a ir a la pausa. Les digo que UCU Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay, inicia en agosto su MBA 3x3, modalidad intensiva de 3 días cada 3 semanas. Más información en uqbs.edu.uy. Además, les decimos que invierta en ganadería con la seguridad y respaldo de Grupo Larrarte, una plataforma confiable de inversión estable. Obtenga mayores ganancias en el sector más pujante de la economía del país. Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Ganar en ganadería no es un juego de palabras. Ganar en ganadería son ganancias del 11,3% con retiros cada 45 días. Grupo Larrarte, de norte a sur, respaldando su inversión. Les presentamos a continuación el indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. Plaza Rural presenta IPR, indicador ganadero Plaza Rural, la herramienta de referencia para el valor del ganado. El promedio de la invernada fue $2,615 por kilo, un 2,9% a la baja con respecto al remate anterior y un aumento de 40,1% con respecto al mes de junio de 2021. El promedio general fue de $2,59 el kilo, un 1,9% a la baja con respecto al remate anterior y un aumento de 40,4% con respecto al mes de junio de 2021. En tanto, el promedio de la cría fue de $2,54 el kilo, lo que implica un ajuste de 0,3% a la baja con respecto al remate anterior, un aumento de 40,6% con respecto al mes de junio de 2021 y es de destacar el 97,6% superior al registro histórico. Plaza Rural. Más información, mejores negocios. Rapidito a la pausa y ya volvemos para el último bloque. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Presentan este programa Grupo Larrarte, líder en rentabilidad ganadera. Plaza Rural. Más de 3 millones de vacunos vendidos en 20 años. Último bloque en esta mañana de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele y por AM 970 Radio Universal. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Bien, último bloque. ¿Cuánto depende el sistema hoy qué papel juega el corral dentro de toda esta transformación que está teniendo la parte ganadera de nuestro país? Creo que ya lo dijimos al principio, o sea, hoy creo que es el protagonista del crecimiento, es el responsable del crecimiento y va a ser el responsable de que esto siga para adelante. Y otra cosa es, que me lo preguntaste hoy y yo te lo contesté en forma incompleta, es, ¿el negocio cómo está? El negocio está bien, el de los corrales de engorde. Pero si llega a estar mal, lo que va a pasar es que va a ajustar la ecuación. O sea, nosotros tenemos los granos que no depende de nosotros, pues el mercado internacional, tenemos el precio del ganado gordo que lo podemos de alguna manera manejar, cuando digo manejar por un tema de acuerdos con la industria, etcétera, etcétera, y corregirá para atrás. Pero el negocio de corral va a tener que seguir siendo rentable, ya no hay marcha atrás en eso tampoco. Por eso es que es predecible ver cuánto puede valer la reposición si sabemos cuál es el precio de venta de los corrales de engorde. Y sabemos si eso puede subir o no subir. Pero entiendo yo que dentro de las cosas que tampoco tienen marcha atrás es la dependencia de la faena de los corrales de engorde y que la ecuación la van a dar en parte los corrales de engorde. ¿Vos lo ves así, Alejandro, eso? Sí, se corrige para atrás, pero a veces hay un piso y el piso te lo pone, como hablábamos hoy, una exportación en pie. Si el ternero se te cae muy abajo, aparece... Hay reacción y hay un cambio de jugada. Ahí ya empieza, castro el ternero, no lo castro. Hay distintas opciones que hoy nos llevan cuando nos faltaban
terneros para llevar a los corrales o novillitos para llevar a los corrales, se terminaban vendiendo terneros enteros de arriba de los 200 kilos para castrar, ¿no? Que eso genera ciertas eficiencias en el criador, pero ineficiencias en los corrales. Entonces, son cosas que van a pasar, pero por suerte hay redes de contención. Claro. Sí, es bien como él mencionaba, lo que yo veo de acá de todo esto es que las señales están dadas, es deseable que se mantengan todas esas señales. Hoy los desafíos que podemos llegar a enfrentar a nivel de lo que es la ganadería es la respuesta a las pasturas. Ahora ya vemos que venimos con algunos problemas de seca y empiezan a haber algunos problemas de abastecimiento. Y después lo que mencionábamos hoy, la competencia con la agricultura, con un área de invierno bastante importante y lo de la soja, que tú lo mencionabas en el principio, lo que es el tema del precio de la tierra. Obviamente todo eso empiezan a tener sus competencias y sus desafíos hacia lo que es la ganadería. Pero en cierto modo creo que en la medida que las señales se mantengan, yo creo que la situación va a seguir bien y va a seguir acomodándose todos los engranajes adentro de lo que es la cría, que hay que tener en cuenta que es la cría y la recría, lo que viene atrás, que es importante para poder responder a todo esto que se está dando. Sí, hablando de señales, Rafa, ya te dijo, me quedé pensando en lo que decía Álvaro. Sí, es real. Pero bueno, ahí tenemos una señal que quizás no es tan buena para la cría, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que sí, por eso digo... Quizás salvada por lo que dijo Alejandro de que con la exportación, bueno, hasta ahí llega, con la exportación en pie. O sea, la cuestión de todo esto es que los mercados sigan empujando como están empujando hoy, y por eso creo que es un poco las preguntas que le hacíamos a Alejandro, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo está hoy el mundo? ¿Cómo va a responder? Si va a responder a todo esto, si seguimos en esta misma línea o no. En la medida que se caiga algo de eso, y bueno, como dice, se va a trasladar hacia atrás. Y nosotros, como tenemos esa red que es la exportación en pie, en la medida que caiga todo y se quiera trasladar, van a chocar con la exportación en pie. Dentro de tantas señales positivas que hemos hablado aquí en este programa, yo creo que tenemos un pendiente en la ganadería, que es el sinceramiento de los números del corral. En todas las principales ganaderías desarrolladas del mundo se sabe, en Estados Unidos te lo informan mes a mes la cantidad de animales que hay en los corrales, en Australia se informa trimestralmente la cantidad que hay. Acá el número oficial de animales de los corrales, lo que sabemos es que es una porción del total de lo que realmente se termina de alguna forma suplementándolo, ya sea total o parcialmente. Estaría bueno encontrarle la vuelta para que podamos inserir ese número, porque es un número muy importante como suministro, ¿no? como información para la ganadería. Y en el corte hablábamos algo de lo que es la faena de vaca preñada, ¿no? ¿Cómo vienen los números esos? Si vienen igual, si han cambiado. Es difícil verlo, digo, no hay un lugar donde podamos ver cuáles son las vacas preñadas faenadas. Tenemos por algunos indicadores de mercado, en el caso nuestro, por los subproductos que deja la faena de vacas preñadas, como es la placenta o el neonato, que en este último año ha aparecido un volumen mayor de oferta para exportación, ¿no? ¿Álvaro? Una cosita ahí, quizás también sea por el crecimiento de la faena en total, por las averiguaciones que yo había estado haciendo ya hace algunas semanas, podría haber cambiado el asunto. La proporción de vacas preñadas dentro del total de vientres que se están faenando no ha variado respecto a los años anteriores. La información que yo manejo es parecida a lo que dice Rafael, o sea, obviamente se faenan vacas, porque todavía se faenan vacas preñadas, pero a nosotros los criadores hoy no nos tienta tanto vender, porque vuelvo a lo que dije anteriormente, estamos en un negocio para producir y no para especular. Si especulara, tendría que vender todo el ganado, porque no hay antecedente de este precio del ganado, entonces lo que habría que hacer es vender todo, sentarte y esperar. Pero como no estamos acá, ni están acá la gente que produce para hacer eso, es que yo no creo tanto en ese incremento en la faena de vacas tan diferente a otros años. Pero hay otro tema que me gustaría y que creo que va de la mano, y es el hecho que el Uruguay intensifique su producción le genera tributos, además de la calidad de la carne, la tristeza, el marmoreo, etcétera, etcétera, y es todo lo que tenga que ver con el tema de la huella de carbono.
Cuando nosotros intensificamos los sistemas de producción, vamos a producir menos carbono por unidad de producto. Y eso creo yo que es algo positivo y que el Uruguay lo va a empezar a valorizar en un futuro. Sí, Esteban. Yo creo que bien lo mencionaba Álvaro recién, a los productores en general exportar en pie no es lo que más agrada. Matar una vaca preñada tampoco, pero te marca el mercado. Y si el mercado se lleva porque lo van a faenar, bienvenido sea. Y eso lo va a decidir al final de todo el negocio, porque esto es un negocio en definitiva. Entonces, bueno, si el mercado lo lleva para faenar, bienvenido sea. Bien. Bueno, perfecto. Cuchillos del Uruguay Lorenzi, Cuchillería y Platería Criolla. Les vamos a dar un obsequio gracias a ellos. En el mes de papá tiene un 10% de descuento y además un obsequio sorpresa. Están allí por Avenida Garzón, cerquita de la Facultad de Agronomía. Le vamos a dar un obsequio a cada uno de ellos. Y para terminar con un asadito, hoy domingo, para terminar con un asadito. Espectacular. Esteban. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Alejandro. Muy amable, muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, Álvaro. Muchas gracias a ustedes y lo vamos por estar. A estrenar prontamente. Sí, bueno, ya se pueden ir de acá y se comen un asadito, ya lo aprovechan. Rafa, gracias por venir, por estar otro domingo más. Gracias. Nos vamos, gracias a los cuatro por haber estado aquí. Nos vamos, nos estaremos reencontrando el próximo domingo a partir de las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele y por AM 970 Radio Universal. Que pasen muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.